tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva sesión de temas básicos de la codificación. Os deseamos que tengáis un buen año, acompañado de las bendiciones que la conciencia universal nos ofrece cada día, ¿no? de luz, de paz y de amor en este año. Hoy aprovechando estos días, vamos a ver el tema de la estrella de Belén y los sabios de Oriente. Empezamos con la lectura de estos textos de la Génesis y del Nuevo Testamento de Champlin, citado en el Evangelio Revivido. Pues si quieres, Adriana, empezar por orden alfabético. Nos enfocamos porque Carmen no quiere salir. La estrella y los magos. Dicen que una estrella se apareció a los magos que fueron a adorar a Jesús, que esa estrella iba delante de ellos para indicarles el camino y que se detuvo cuando llegaron. La cuestión no es saber si el hecho narrado por San Mateo 2:1 al 12. La cuestión no es saber si el hecho narrado por San Mateo es real o no, o si es más una figura destinada a indicar que los magos fueron guiados de una manera misteriosa hasta el lugar donde estaba el niño Jesús, dado que no existía ningún medio de comprobación. Se trata, pues, de saber si un hecho de esta naturaleza es posible. Lo cierto es que en aquellas circunstancias la luz no podía atribuirse a una estrella. En la época en que se produjo ese acontecimiento era imposible que se creyera en algo así, porque entonces se suponía que las estrellas eran puntos luminosos incrustados en el firmamento y que podían caer sobre la tierra. Pero no hoy, cuando se conoce la naturaleza de las estrellas. Aunque la causa que se atribuyó al hecho sea falsa, la aparición de una luz con el aspecto de estrella no es algo imposible. Un espíritu puede aparecer con una forma luminosa o transformar una parte de su fluido periespiritual en un foco luminoso. Muchos hechos de este tipo, recientes y perfectamente auténticos, no tienen otra causa que nada presenta de sobrenatural. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto una estrella desde el oriente y hemos venido. Mateo 2:2. Hay muchas interpretaciones y argumentos sobre la naturaleza de esta estrella. Siguen la tendencia de los comentaristas que quieren exaltar los milagros, eliminar lo milagroso, reducir lo milagroso, magnificar lo científico, etc. O sea que hay de todo. Sin embargo, es probable que algunos simplemente quieran encontrar la verdad histórica libre de prejuicios. Las interpretaciones son las siguientes. O si quieres comentar algo. Bueno, supongo que creer o no creer en una estrella, en un espíritu, yo creo que en el fondo algo, lo que sea, ¿no?
los ha tenido que guiar de la manera que ellos han llegado a ese sitio. ¿Qué es lo que es? A lo mejor ellos fueron, no sé, puedo decir una tontería, una nave espacial que ya sabía y que los guió hasta ahí. El perispíritu de algo, el ángel de la guarda del niño Jesús, Dios mismo convertido en una... Son tantas cosas. Lo que pasa es que eso es creer o no creer. Eso supongo que aquí lo habrás puesto. Pero bueno, eso es creer en lo que ha pasado. La ciencia, pues sí, también lo podemos decir, pero en el fondo es ¿qué son las leyendas? Lo he dicho, puede ser una leyenda. ¿Qué es una leyenda? Es algo que se transmite y no puede ser real. Claro que puede ser real. Creo. ¿Y tú, Carmen, quieres comentar? Yo pienso que todo es posible. O sea, que partiendo de esa base, pues puede ser una estrella, como decimos, espíritu, naves, en fin, cualquier cosa. Las leyendas casi siempre tienen su fundamento y su base, ¿no? Que luego se hayan podido adornar de una manera u otra, pues puede ser, pero bueno, yo creo que lo principal, el mensaje que todo esto transmite, pues yo sí lo creo. Pues. No sé si... Puedes hablar en portugués si quieres, ¿eh? Tenemos oyentes en portugués. Bueno, a mí sí me gustaría decir que, vamos a ver, cuando hemos estado estudiando sobre ello, ya sabemos que los esenios eran los más estudiosos de las 2000 sectas que había. Eso cotejadas, que había algunas otras que ni se cotejaban, ¿no? Y los esenios se exponían en el mismo Jerusalén a ser también valorados o criticados por los escribas y los fariseos. Y ellos eran los que le daban la educación a María, la madre del Maestro Jesús, porque su madre Ana y su padre Joaquín cogían esa información, tomaban esa información de los esenios. Y los esenios, que eran castidad, eran monjes realmente, pero querían castidad porque querían cada uno de ellos hacer una investigación en todo el área de las historias sagradas de aquel entonces, en las cuales sí tenían en cuenta las profecías. Y las profecías a veces hablaban de cómo se iba a manifestar algunos acontecimientos que repercutían en el planeta y que iban a ser seres humanos, como era el caso del Maestro Jesús. Lo decían un poco como algo que deberíamos estar preparados para reconocer si era o no era. Por eso el maestro, en un momento dado, sí que les llegó a demostrar que si querían, podían aceptarle como estaba escrito en la profecía de Ezequiel, parece ser. Cuando entró a Jerusalén montado en un burro, eso era una profecía. Y él se sometía a ese juicio. Bueno, pues de igual forma, cuando el arcángel Gabriel anunció a Santa María si quería ella ser portadora en el vientre de este niño Jesús, y ella dijo que sí, hay quien puede dudarlo, pero ya en aquel entonces, en los esenios, era muy habitual que los ángeles y los arcángeles hubiera un ir y venir, sobre todo en los tiempos de las oraciones. Y entonces ellos respetaban a que había algunas parejas que confiaban en su saber, en su práctica, en su recogimiento y en su entrega para glorificar todo lo que fuera la palabra santa y estar en otra disposición que estuvieran los escribas y fariseos. De hecho, no les importó en ningún momento dejar Jerusalén cuando empezaron los escribas y fariseos a meterse con el Maestro Jesús, ya con los pretorianos romanos,
Y entonces fue cuando pensaron que era el momento de retirarse. Así que nuevamente, con relación a si era una estrella o no, es posible que fuera un ángel o un arcángel. Y lo que es muy posible, ¿sabéis por qué? Porque sucedían entonces lo de los ovnis y sucede ahora. Lo que pasa es que no lo dan como noticia, pero también suceden esas cosas. Así que por eso sí, es posible todo. Y en ese caso de que ella era muy jovencita, mucho más. Es posible, y yo procuro darle mucho las gracias, porque sin ella no sabríamos decir cristiandad, sin necesidad de si la Iglesia nos acepta o no, ni nada, pero con ella sí. Gracias. Gracias. Sí, gracias. A vosotros. Voy a comentar las diferentes teorías que habían desarrollado. En primer lugar, nos dice que la estrella era una personalidad como un ángel que guió a los sabios hasta Jerusalén. En segundo lugar, hay otra teoría que habla de que la estrella, tanto la estrella como esta narración de los sabios, podía ser un mito, una creación del autor para exaltar a Jesús y la historia de su nacimiento. Es una idea que agrada a los modernistas, pero que también son solo conjeturas. En tercer lugar, la estrella habría sido un fenómeno divino concedido solo a los sabios, a los Reyes Magos, ya que nadie más que ellos podía verlo. Esta es la explicación de la falta de pruebas en que algo notable fuera visible en el cielo en ese momento. En cuarto lugar, podría ser un tipo de estrella especialmente preparada por Dios para guiar a los Reyes Magos. Esta es quizás la idea más común, sobre todo en tiempos más modernos. Esto que habéis estado comentando sobre este tipo de objetos desconocidos, ¿no? En quinto lugar, se dice que podría haber sido un cometa. Un cometa se localizó, pero en el año 12 a.C., por eso dice que no había pruebas de que algo notable fuera visible en el cielo en ese momento. Y otros hablan de la conjunción de planetas, de Júpiter y Saturno, como opinaba el astrónomo Kepler y también Munter, y varios intérpretes y comentaristas, incluido Alford, que explica la idea en detalle. Y que se puede ver también lo mismo en el libro Y la Biblia tenía razón, de Werner Keller. Pero esta conjunción planetaria ocurrió en el año 7 a.C. Vamos a ver lo que nos comenta la Génesis en el apartado 14, en el ítem 13, desarrollada por Allan Kardec. Nos dice que los fluidos espirituales, que constituyen uno de los estados del fluido cósmico universal, son, para hablar con propiedad, la atmósfera de los seres espirituales. Son el elemento donde ellos extraen los materiales sobre los cuales operan. Es el medio en el que ocurren los fenómenos especiales, perceptibles por la vista y el oído del espíritu, pero que escapan a los sentidos carnales, impresionables solo por la materia tangible. El medio donde se forma esa luz peculiar del mundo espiritual, diferente de la luz común, tanto en la causa como en los efectos. Y por último, estos fluidos son el vehículo del pensamiento, del mismo modo que el aire es el vehículo del sonido. Por lo tanto, los espíritus actúan sobre los fluidos espirituales, pero no como los hombres manipulan los gases, sino con la ayuda del pensamiento y la voluntad. Para los espíritus, el pensamiento y la voluntad son lo que la mano para el hombre.
Mediante el pensamiento, ellos imprimen a esos fluidos tal o cual dirección, los aglomeran, los combinan o dispersan y organizan con ellos conjuntos que presentan una apariencia, una forma, un color determinados. Modifican sus propiedades, igual que un químico transforma la de los gases o la de otros cuerpos, al combinarlos según ciertas leyes. Constituyen el inmenso taller o laboratorio de la vida espiritual. En algunos casos, esas transformaciones son el resultado de una intención. La mayoría de las veces son el producto de un pensamiento inconsciente. Basta con que un espíritu piense en una cosa para que ésta se produzca. ¿Cómo basta modular un área para que ésta repercuta en la atmósfera? Sí, ya hemos visto en otras ocasiones que este tipo de fenómenos, ¿no? De cómo los espíritus y sobre todo los espíritus superiores manejan los fluidos, las energías, ¿no? De forma que puedan, por ejemplo, en este caso, crear ese foco luminoso que pueda ser dirigido para que estas personas llegaran al lugar, porque se comenta también que si fuera una estrella pues se vería solamente por la noche, entonces durante el día no podrían viajar y por la noche pues dependiendo normalmente no se suele viajar por la noche, antiguamente no solían viajar por la noche, solían viajar durante el día, entonces durante el día si no está la estrella, ¿cómo puede ser guiada? Si no es porque algún espíritu superior esté produciendo ese fenómeno. En fin, yo creo que un poco más adelante comenta, o no sé si lo he llegado a poner para no extenderme, que aunque ellos eran astrólogos, pero ahora, bueno, eso lo vamos a ver ahora, también pues tenían otras capacidades y también otras capacidades psíquicas para poder ver, como dice, pues a los espíritus que les guiaran, ¿no? Y bueno, si esto lo vemos a pequeña escala de personas que nos cuentan de que se les aparece un familiar en su habitación con una forma de foco luminosa que va tomando forma, pues si imaginamos, si pensamos que era para encontrar al Maestro Jesús, que estos sabios percibieran esa intensidad, sabiendo que se había manifestado ese Maestro, pues estoy seguro de que serían también guiados, como lo hemos visto incluso a través de los sueños, en fin, que para las personas que están siempre abiertas con esa perceptividad y con esa mediunidad, todos estos avisos son percibidos y para la mayoría pues nos pasan desapercibidos, no nos enteramos de nada, ¿no? de lo que ocurre, ¿no? Y bueno, pues incluso espíritus superiores que bajan también pues en esa forma, como si fuera un cometa, ¿no? Que bajan al planeta para hacer diferentes tareas de asistencialidad a naciones, a continentes. Y bueno, pues la mayoría no nos enteramos de estos viajes y desplazamientos y de estos focos luminosos. Entonces, bueno, para mí sí que esa posibilidad puede existir y existe. Vamos a ver quiénes fueron los que llamados Reyes Magos. Lee un poquito y luego se lo pasas a Rosa. Bueno, vamos a ver. ¿Quiénes fueron los Reyes Magos? Artículo de Face Magazine, 1972, por Marguerite Harmon, extraído del Nuevo Testamento de Champlin. Cada Navidad hay imágenes que representan a 3 Reyes Magos que llegan con regalos para el niño Cristo. Figuras lujosamente vestidas,
conocidas como los Reyes Magos, recorren los pasillos de innumerables templos, portando cofres, imitando oro, incienso y mirra. Siempre hay 3 de ellos y, por tradición, uno de ellos es negro. En términos modernos, los magos, cuya fama fue mayor entre 500 a.C. y 200 después de Cristo, fueron eruditos que destacaron en los campos de la matemática, la astronomía, astrología, alquimia y religión. A menudo eran asesores de las cortes reales y una de sus funciones era estudiar las estrellas para anticipar el nacimiento de cualquier nuevo gobernante que pudiera amenazar a los poderes actuales. Los cristianos orientales tenían la tradición de 12 sabios, cada uno de los cuales representaría a una de las 12 tribus. Algunos mosaicos antiguos muestran solo 2 reyes magos, mientras que otros muestran 7 o incluso 11. Del número 11 había partidarios especiales, pues se dice que el número 11 es un número espiritual. Sí. Y también puede predecir el número de los discípulos fieles de Cristo. Sin embargo, desde el siglo VI después de Cristo, la Iglesia occidental ha designado que el número de los magos es 3, representando o bien las 3 razas principales o bien la Trinidad. En el siglo IV después de Cristo, la emperatriz Helena, madre del emperador romano Constantino el Grande, se interesó por el debate sobre la identidad de los magos, a juzgar por sus descubrimientos de reliquias y lugares sagrados. Viajó a Tierra Santa, acompañada de sacerdotes y eruditos, incluido un astrólogo, y una vez allí acordaron el lugar exacto del nacimiento del niño. Ordenó erigir una ornamentada iglesia en el lugar de la modesta capilla que se alza donde se localizaron las 3 cruces, y consagró un sepulcro que había sido regalado por José de Arimatea para el entierro de Jesús, de Maestro Jesús. Además, descubrieron 3 esqueletos y decidió que eran los 3 reyes magos que habían sido asesinados de regreso a su patria tras su visita a Herodes, según sus consejeros. La narrativa bíblica sobre la visita a los Reyes Magos se encuentra en una docena de versículos del 2º capítulo del Evangelio de Mateo. Las visitas a los soberanos solían ir acompañadas de ofrendas de regalos. Los regalos presentados en este caso se han interpretado de varias maneras. Oro, para indicar realeza; incienso, para indicar divinidad de Cristo y su posición como sumo sacerdote; mirra, para indicar sus sufrires y su muerte. Así aparece el símbolo de la vida humana, la vida, el símbolo de la naturaleza divina y el símbolo del carácter del misterio de Cristo. Del ministerio de Cristo. Los padres de la Iglesia se complacían especialmente en crear tales interpretaciones. Otros significados similares son atribuidos a los regalos, pero es lamentable aceptar cualquier interpretación.
como que los regalos eran muy costosos, mostrando un gran afecto por Cristo, una estima que evaluamos y juzgamos, dándole valores naturales que están a nuestro alcance humano. ¿Hasta ahí? Bueno, yo también he estado estudiando este tema. Es que yo estaba estudiando este tema con otro grupo de América y España los jueves. Y bueno, cuando llegó este tema, la verdad es que ellas son más bien científicas e investigadoras. Y hay una que se llama Mónica Oliveira, que está representando a todo el grupo de la gente americana, y ella sí que ha ido incluso al lugar de allí donde sucedían todos estos nacimientos y vivencia de sinagoga, templo en Jerusalén y todo esto. Bueno, entonces nos contaba, hay gente que se acerca a los lugares para cerciorarse de si es una experiencia real o no esto del nacimiento de nuestro Jesús. Y todos llegan a la conclusión de que sí, de que hay situaciones en las que se dan cuenta de que todo aquello fue real. Y segundo, según lo que a mí me ha tocado leer, el Maestro Jesús, nosotros los espíritas también hacemos un estudio de su árbol generacional. Y entonces, como nace del vientre de María tiene una descendencia de la casa, parece ser, de la casa de David, del rey David, el padre del rey Salomón. Y entonces, en ese sentido, y José, el carpintero, también tenía que ver con alguna descendencia que correspondía bien para que, siendo aquel lugar elegido por el Maestro Jesús para nacer, pues entonces, por lo menos, que pudiera hacer una especie de entrada en el mundo material, en vez de que se lo quitaran del medio, como se lo quitaron, pero quizá pensando si podía ser o podía no ser, por lo menos que lo pensaran, ¿no? Entonces, yo creo que eso, por eso el arcángel Gabriel un año antes había estado anunciándose a su prima de María, Isabel, y le dijo que iba a tener un hijo que se llamaría Juan, le dijeron el nombre y todo, que iba a hacer una asceta, y su padre no lo creía, porque su padre de San Juan Bautista era un sumo sacerdote que lo oyó directamente también del arcángel Gabriel, y él pensó que iba a tener un hijo que iba a ser un sumo sacerdote como él. Además, ella ya no tenía el periodo y todo eso iba a ser un poco un choque muy grande para toda la comunidad. Así que empezamos diciendo que la historia del Maestro Jesús tenía unos comienzos también muy especiales, muy especiales. Los reyes, fueran o no, tenían ropas muy de un nivel en el que hacían estudio. Tenían posición y disponían de tiempo para viajar, ida y vuelta, que eso iba a ser bastante largo. No todos los trabajadores comunes y corrientes, y además iban con sus pajes, en fin, llevaban todo un grupo. Así que se puede suponer que verdaderamente estaba todo como muy organizado a nivel espiritual. Y más bien los mensajeros de Dios estaban siendo los ángeles y los arcángeles, porque los seres humanos estaban, como estamos ahora, en un aprendizaje continuo, y algunos con unas capacidades muy desarrolladas como eran los profetas. Todos los profetas no eran admitidos, solo algunos cuantos, sobre todo por los escribas y los fariseos, que hacían como de inquisidores en nuestra época, ¿vale? Entonces, por eso es que había una especie como de preparación para que entrara el Maestro Jesús. Antes vino Juan Bautista de la manera en que vino, y al año siguiente el mismo arcángel Gabriel se presenta a María, la prima de Isabel. María es muy jovencita, está en oración y recibe esa información. Entonces, los reyes, los reyes magos, estos, lo que sí que están adorando al Rey de Reyes.
Están adorando al que ellos, en los árboles generacionales que estudiaban entonces y ahora, ven de dónde desciende, de qué rama desciende y puede prevalecer en el planeta Tierra. Y luego, que pueda hacer su cometido o no, depende, porque claro, si quiere, podría haber evitado todo lo que le pasó, pero si no, y quiere que solamente sea la voluntad del Padre, y el Padre no tiene ningún plan maléfico para nadie, entonces resulta que lo que va a recibir va a ser lo que la mente egoica le va a hacer vivir. Y entonces, ante una situación como la que vivió, aceptó vivir la parte que él había estudiado en la sinagoga y en el templo para demostrar al pueblo llano y sencillo y a los escribas y fariseos que era el esperado Mesías, pero que estaba haciendo la voluntad del Padre. En el momento en que se sometió al juicio que le iban a hacer y todo eso, dejó de portarse como un ser humano común y corriente, que era lo que estaba haciendo como rabí reconocido. ¿Vale? O sea, comprendido que había sido mucho más, o sea, estaba todo como mucho más trabajado para que él llegara. No, sigue tú. No pasa nada. No, da igual. Sí, es un poco por centrarnos en el tema, porque si nos ponemos así, pues podemos empezar a sacar detalles. Es solo por centrarnos en esto y luego comentarlo un poco. Bueno, pues perdona, pero también creo que lo que sé ya lo he aprendido, y porque no me he puesto a estudiar sobre ello, pero es posible que haya algunos investigadores de los occidentales que hayan hecho estudios sobre este asunto, y si queréis yo puedo aportar algún dato adentrándome en ello más, porque JJ Benítez, aunque está criticado por muchos, pero tiene muchos detalles de cosas que no han escrito, Sí. En el Vaticano ni nada. Bueno, de lo que se trata un poco era pues comentar sobre lo que está pasando en estas fechas, porque veo que también otros maestros orientales como puede ser Krishna o como puede ser Buda, pues las personas para engrandecer su tarea o su labor pues han contado cualquier tipo de leyendas, ¿no? Y al final todo se reduce a algo muy simple, ¿no? No sé quién lo comentaba el otro día, pero tenemos esa tendencia, nuestro ego tiene esa tendencia a que todo tiene que ser muy complicado, algo que nos cause un gran impacto para que pueda ser creíble, ¿no? Porque si decimos que el mensaje del Maestro Jesús era un mensaje de amor y de paz, y había que experimentarlo en nuestro interior, pues es como, no sé, tiene que ser todo, pues las grandes catedrales, algo que sea impactante siempre a la parte de nuestros sentidos, algo tiene que impactar a nivel físico para que sea creíble, ¿no? Todas estas historias, pues de alguna forma quieren impactarnos para que sea como más creíble, ¿no? Igual sí que es cierto que ellos percibieron esa señal y que fueron, ¿no?, a conocerle y ayudarle, ¿no?, a traer esos presentes para que nunca le faltara esa parte económica, sabiendo que iba a pasar por esas vicisitudes. El aceite de mirra pues es un aceite cicatrizante para heridas, que lo veremos ahí. El incienso, pues esa parte de espiritualidad, de la nobleza, en fin. Incluso se dice también que se le entregaron estas piedras preciosas, pues eso, para que nunca le faltara economía para poder desarrollar su labor, ¿no? Entonces, y lo más interesante también, por otro lado, es que eran unos sabios que aunque ellos profesaban otro tipo de creencias, por así decir, pero en realidad el mensaje de amor y paz es universal.
No importa si eres muy oriental, asiático o occidental, ¿no? Ese mensaje es universal para todo el mundo. Entonces, y ante un ser que trae ese mensaje, pues todos se reverencian, no hay ninguna diferencia, ¿no? Y bueno, eso era un poco lo que quería sacar de todo eso, ¿no? De que al final el mensaje es muy sencillo, ¿no? Y lo que tenemos es que vivirlo, ¿no? Y bueno, pues que cuando se vive, el que lo vive lo entiende, no necesita de grandes alaracas ni de grandes impactos para poder creerlo, ¿no? Es algo que, aunque sí que es algo profundo, pero no necesita de ningún adorno, porque ya en sí tiene toda la verdad en sí, es así, ¿no? De poderosa, de potente, de convincente, ¿no? Es algo que cuando lo experimentas no puedes quedarte, ¿lo habré sentido? ¿Habrá sido un sueño? ¿O lo imaginé? No, eso cuando se manifiesta en un ser, en una persona, es algo que es real, ¿no? Y está incluso más real que lo que nosotros llamamos realidad en el mundo físico. Pero bueno, simplemente quería hacer esta pequeña historia así para, pues ya que estamos en estas fechas y que se celebra todo también de una forma tan extraña, ¿no? Que pues el mensaje pasa desapercibido y se queda todo pues como en regalos y en no sé en qué sentido, ¿no? Que, pues como pasó cuando él fue al templo, como dice, pues todo se queda en algo físico que no tiene nada que ver, desviado totalmente del verdadero mensaje, pero bueno. Algo material. Pues, ¿tú quieres leer la última parte entonces? Gracias. Véase la nota en el versículo 16 sobre la importancia de que encontraran al niño en una casa y no en el pesebre, con indicaciones del momento en que fue encontrado. Una idea de que los sabios eran tres probablemente se originó por el hecho de que había tres presentes. Pero todo esto no es más que suposiciones, sin base real en el texto o la historia. Más tarde se crearon sus nombres. El que ofrecía oro sería Anosón, el que ofrecía incienso, Alitar, y el que ofrecía mirra, Shisat. Incluso hay leyendas sobre el lugar donde fueron enterrados, pero estos detalles no tienen base histórica, pues se crearon para satisfacer el espíritu de exactitud que impregna las leyendas. La idea de que eran reyes probablemente se desarrolló a partir de la profecía de Sal 72:10 e Isa 63, que se refieren a la adoración de Cristo por los reyes. Evidentemente, esta leyenda fue transmitida por Tertulianus, padre de la Iglesia, lo que demuestra que apareció muy pronto en la historia de la Iglesia. Incienso, sustancia de exudación resinada de ciertos árboles como el Bodwali cartere, Bodwali aprifera, el mismo trufirera, árboles estos que crecían en gran número en Arabia, Abisinia y la India. Esa sustancia era acre, pero muy odorífica, y era una fuente de fuerza para la riqueza de los comerciantes del pasado. A veces se mencionaba como símbolo de fervor religioso, o sea que el incienso tenía de varios
en realidad era un árbol que tenía varios tipos y que tenía pues eso, mucho olor y se refería mucho a las riquezas, supongo, y también, bueno, al símbolo religioso. Mirra. Y toda la zona esa oriental. Claro, de todo el Oriente, Arabia, claro, toda esa parte de la... Más caro que el oro. Más caro que el oro. Mirra, sustancia de exudación resinosa de ciertos arbustos, tales como Comnipora mirra y Comnipora cataf, que se encuentran en Arabia, en partes de África y en otros lugares. Se utilizaba como perfume para ungir, así como un ungüento utilizado en los entierros y cicatrización de heridas. Lo que comentabas tú de que con todo el Calvario y todas estas cuestiones posiblemente era un símbolo de curación en el fondo al colocarle la mirra. Jesús o Cristo, nacido entre los hombres, luz de Dios, ilumina a los hombres. Haz que los hombres y las mujeres sean también luces de Dios. Viniste del esplendor del cielo, dejaste a un lado tu gloria, tus prerrogativas de Dios, pero hubo momentos en los que conservaste tu naturaleza divina. Fuiste el verdadero hombre, el modelo y agente de la creación, y ahora eres el ejemplo a seguir, mostrando el camino, siendo tú mismo el camino. Creciste y llegaste a la madurez. Obedeciste como hombre, sufriste, tuviste comunión con el Padre y te sumergiste en el Espíritu. Vemos la luz de Dios que brilla cada vez más en tu rostro y, contemplándolo, nos iluminamos y transformamos de un grado de esplendor a otro, hasta alcanzar por fin tu imagen perfecta. Oh Jesús, tú lo llenas todo, pero nosotros seremos tu propia plenitud. Esto será más bello que el destino de los ángeles. Somos tus hermanos, hijos de Dios, que van hacia la gloria de nuestro destino y elevación. Son mayores que los de los ángeles. Nos pertenece una gloria insondable, aunque ahora desconocida, que nuestras almas captan intuitivamente. Perdemos de vista esa comprensión a cada paso. A pesar de que esa dimensión insondable pase desapercibida, así la realizaremos. Jesús, tu evangelio es iluminación, sí, pero aún más transformación. Hijos de Dios conducidos a la gloria. Oh estrella maravillosa, estrella de luz, estrella de esplendor real, guíanos a la luz perfecta. Meditación basada en el pasaje bíblico de San Juan. Pues muy conmovedor. ¿Quieres comentar algo más? Es que no sé comentar realmente pues que Dios nos envió a Jesús
porque era necesario, vamos, era lo que necesitamos para que ilumine nuestros caminos, ¿no? Entonces, para mí es lo más fundamental, guiarme por todo lo que Él nos enseñó. Yo creo que es verdad que hay distintas religiones, pero al final lo que has dicho antes, ¿no? O sea, todas vienen a transmitir lo mismo, la necesidad de amor, porque cuando hay amor, pues hay perdón, hay comprensión, en fin, hay todo lo necesario para que haya paz y armonía. Entonces, pues, no sé, no puedo decir más otra cosa que siempre estaré agradecida a este maestro tan maravilloso. Y a veces lo que me entristece quizás es que una iglesia tan poderosa como ha sido la católica, que ha sido mi religión en un principio, pues se haya corrompido tanto a través de los siglos, con el poder y con tantas cosas que han manchado de alguna manera todo lo que podía haber sido maravilloso si de ahí hubiera partido realmente la filosofía de Jesús, ¿no? Entonces, bueno, pues supongo que esto pues habrá pasado por algo, como todo lo que pasa en esta vida, y bueno, pues lo que tenemos que hacer cada uno, lo bueno que podamos hacer cada uno, para que al menos en nuestro alrededor pues intentar tener un comportamiento más ejemplar que el que ha tenido esta iglesia y algunas otras también, pero yo la que mejor conozco. Entonces, como me ha interesado siempre la vida de los papas, claro, ves tantas cosas que te chocan, ¿no? Dices, bueno, ¿por qué tendría que ver esto con Jesús? ¿Por qué estas guerras? ¿Por qué este afán de poder, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Y nada más no puedo decir nada más. Mira, aquí en lo que hemos leído de Elena, la madre de Constantino, pues fue una señora que creo que fue una reina, yo es que claro, y entonces fue allí y realmente fue la que quiso dejar, porque se trajo una reliquia, un trozo de madera, y se la entregó a su hijo, que era como un romano, como un pretoriano romano, realmente muy luchador, muy con las... O sea, era un guerrero, y ella era una devota. Y entonces cuando llegó de nuevo a casa y le dijo, mira hijo, este trozo de madera, como lo huelas, como lo sientas, esto fue lo que estuvo al lado del maestro por el que yo he ido a visitar el lugar y traerme un recuerdo, algo verídico. Y por él yo quiero hacer un templo, por él yo quiero hacer un lugar de oración para la gente que tenga devoción sincera. Y ya está. Lo que pasa es que, claro, ella era la devota, no él, el Constantino. Entonces el Constantino lo que pasa es que se le llegó al alma lo que le estaba diciendo su madre. Y entonces decidió hacer y comprometerse a llevar a cabo todo lo que su madre tuviera por hacer en ese sentido. Y como no tenía tanta devoción como ella, pues volvió a entrar otra vez los intereses creados de lo monárquico en aquel momento y de lo religioso. Los papas entonces se casaban y tenían... Lo de menos es que se casaran. Ya, pero que luego... las orgías. Exactamente, es que uno se casó con una prostituta y entonces la prostituta decidió que no quería que figurara en ninguna parte que había reencarnación, porque a ella no le interesaba que... Porque en un principio sí que se decía, sí que se hablaba de la... Lo retiraron y así pues muchas cosas, porque si la Iglesia hubiera, porque yo creo que eso no lo ha hecho porque no le interesaba, enseñar a meditar
hubiera sido, porque cuando meditamos realmente entregándonos por completo, es que nos van dirigiendo y nos van enseñando, pero claro, eso no interesaba a la Iglesia, porque la Iglesia quería manejar al pueblo, que si hubieran enseñado este tipo de cosas, cómo entrar en ti, en tu esencia, pues hubiera sido otra historia, pero bueno, es lo que hay. Yo he estado dentro de la Iglesia Católica muchísimos años, porque mi madre pues, nos enseñó en ella y tal, pero en el momento en que tuve experiencias con los ángeles o con los espíritus, con los seres de luz, digo yo, entonces a mí ya no me hace falta la Iglesia para nada. No necesito intermediarios. Yo ya sé que estoy protegida por otros seres puros que me van marcando el camino. Es lo que también mis hijas han ido siguiendo y la verdad es que nos ha dado mucha paz y mucha armonía. Entonces en eso siempre estoy. Y ya pues religiones y todo eso pues me parece muy bien porque todo, quiero decir, habrá cosas buenas también que han transmitido y que son importantes y que en fin, pero que yo ya no prescindo de ella. No, y hay buenos maestros dentro de todas las religiones. Sí, porque hay gente de buena voluntad que entra en estas instituciones con buenos propósitos. Lo que pasa es que cuando las instituciones ya, digamos, están podridas, por decirlo de alguna manera, cuando es como con la política. Sí que es verdad que hay buenos políticos, pero es que, por desgracia, yo no sé... Claro, el poder, si es corrupto, al final es muy difícil que... sí que es verdad que habrá curas en los pueblos entregados a... Y en ciudades. Yo hablo de la cúpula, o sea, luego los seres humanos que hay por ahí transmitiendo lo que ellos realmente creen y ayudan, supongo que hay muchísimos dentro de la Iglesia y fuera también, ¿no? Pero yo hoy en día, pues a la Iglesia, o sea, pues a mí no me aporta nada, sencillamente porque, pues eso, con esa conexión que tengo, pues me es suficiente. No pido más, solamente que no me falte nunca. Que pueda siempre sentir ese amor que me dan, es para mí lo fundamental. Y ese amor transmitirlo, pues lógicamente, a todos los que me rodean. Es triste un poco porque yo he estudiado en un colegio de monjas y quiero decirte que al final la gente joven, como ve cómo son, yo he visto monjas que eran muy injustas. Claro. Y entonces ve cómo trataban a una compañera, como en voz pública, a una chiquita de aquí, decían que no había pagado el mes, pero en el recreo y eso. O sea, cosas de estas que dices, bueno, ¿qué caridad tiene? Te cuestionas y entonces te separas. Y es una pena. Sí. También he conocido buenas monjas, eso también me ha salvado. Que sí, es que no se puede decir, a ver, que todo el que pertenece. No, por supuesto, en todos los sitios hay gente pues, muy buena y de muy buena voluntad. Pero claro, si digamos los que tendrían que dar el ejemplo. Mira, el Papa que está ahora, yo, es un hombre que respeto mucho, porque por lo que he podido informarme, es un hombre que se ha dedicado a los pobres gran parte de su vida. Allí en Argentina, él estaba en una esto muy sencilla, en una zona, y entonces es un hombre que me ha demostrado pues, que realmente ha estado al servicio de los demás. Y, bueno, ahora lo han colocado ahí, claro, no puedes cambiar cosas del siglo II, no. Porque no le van a dejar, entre otras cosas, ¿no? Por eso quiero decir que no es que piense que todo el que está corrompido, no, pero sí que en sí, lo que es la institución, pues ahí hay muchas cosas que tendrían y que de hecho cambiarán, porque eso no se va a sustentar en mucho tiempo, tal como hoy la gente va teniendo tanta información de mucho tipo, porque antes, a ver, el pueblo a trabajar y no tenían más tiempo
para meditar, vamos a decir. Yo creo que con el tiempo casi todas estas cosas tienen que caer, porque es que no queda otra. A mí me parece que eso no se puede sustentar así, y esa esperanza tengo. Sin embargo, la devoción siempre ha llenado los templos y todo lo demás. Sí, porque realmente los templos, a mí cuando voy a un sitio me encanta entrar en un templo, porque es verdad que el templo que transmite, yo soy muy sensible a lo que percibo, ¿no? Y es verdad que a mí los templos siempre me han transmitido una serenidad, una sensación de paz. Entonces pienso que casi todo, bueno, yo creo que todos los templos se han hecho, aparte de que se pudieran hacer por parte de algunos por el ego, los que lo hacían mano a mano lo hacían convencidos de que aquello era para la gloria de Dios. O sea, está hecho realmente con una intención buena. Otra cosa era el que le montaba todo esto por decir, bueno, aquí más que nadie, eso ya era el que pagaba o el que... Pero el pueblo, el que levantaba el templo, estoy seguro que lo hacía con toda la buena voluntad, y es verdad que los templos eran así, sí, eso, bueno, al menos a mí. Ahora, otra cosa ya es lo que te vayan a decir en el templo. Ya, pues, había muchas cosas que no creo, vamos. Pues muchas gracias, porque eso es como decir, podemos razonar y podemos quedarnos con nuestra experiencia y quedarnos tranquilos con relación a nuestra condición de lo que vivimos en la tierra, de lo celestial y de lo celestial con nosotros en la tierra. Y creo que en mi caso también es un poco así. Lo que es cierto y lo que es accesible para mí, de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Porque si hago el Padre Nuestro y le digo así en la tierra como en el cielo, por lo menos que sea una viabilidad que yo perciba, que yo sienta cómo me siento después de la oración. Y la verdad es que yo lo practico porque lo siento. Exacto. Yo el Padre Nuestro lo rezo todos los días, Claro, porque es algo que creo que sí que es una oración transmitida con mucho amor y real, auténtica. Entonces yo cada palabra del Padre Nuestro la siento, vamos, muy auténtica, y yo es que me considero eso, cristiana por encima de todo. Yo en eso estoy, vamos, en ello, ¿no? Entonces, pues la oración, da lo mismo si no es el Padre Nuestro, otros rezarán el Ave María, o lo que sea, pero que realmente es verdad que la oración es de las cosas que a las personas nos da una, no sé, es como un eso de unión, ¿no? Con aquello que sabes que está ahí. Así es. Gracias a ti. Rosa nos iba a comentar algo que estaba... No, yo estoy de acuerdo con ella, con todo lo que ha dicho, no iba a comentar nada más. Gracias. Fabiana también. Bueno, pues estamos en la hora, así que terminamos la grabación. Agradecemos a las personas que nos ven en directo y en diferido, y os emplazamos para el próximo sábado a las 18:30, esta vez desde nuestros canales de Zoom y de YouTube. Muchas gracias por estar ahí. Hasta pronto.